Saludos a todos, estamos comunidad Tikkun Hanefesh, el 2509 de la Washington Avenue, en la ciudad de Waco, Texas. Hoy jueves 13 de junio 2019, 10 de Shivan del 5779. Nos toca estudiar en esta ocasión, espero que hayan estado leyendo la Parashá. Nos toca estudiar la Parashá Naso. En esta Parashá, la cual comprende del capítulo 4, versículo 21 hasta el capítulo 7, versículo 89. Esta es la Parashá más larga de la Torah, con 176 pesukim, 176 versículos. En esta parashá se habla sobre que, habiendo sido completada la cuenta de los Bené Israel, hecha en el desierto de Sinai, arrojó ese cómputo, arrojó un total de 8.580 levitas hombres solamente, una edad comprendida entre los 30 y los 50 años, y estos fueron contados para, de ahí se iba a seleccionar aquellos que iban a ser los que transportaran el tabernáculo cada ocasión que se moviera el campamento, cada que se moviera el Bené Israel de sitio. Ellos se iban a encargar de transportar el tabernáculo. Cada quien iba a tener su responsabilidad. También aquí, en esta parashá, el Eterno le enseña a Moshe las leyes de la Sotá. ¿Qué es esto de la Sotá? Es una mujer de la cual se ha sospechado que le ha sido infiel a su marido. También se da en esta parashá, se habla sobre la ley, o sobre las instrucciones de lo que es el Nazir, el voto de Nazir. El Nazir es aquel que promete no beber vino, dejar crecer su cabello, y el cual tiene prohibido impurificarse ritualmente al acercarse o al tener contacto con un cadáver. También en esta parashá se habla sobre el Cohen Gadol, quien es Aharón, y sus descendientes, los cuales son instruidos sobre la forma en que deben de bendecir al pueblo de Israel. En esta parashá es donde se les da esa instrucción a Aarón y los Kohanim. También se habla sobre las ofrendas que fueron dadas para la inauguración del altar, y aquí se habla, se hace una descripción de las ofrendas que dan cada líder, cada príncipe de cada una de las 12 tribus de Israel. Y aun y cuando estas ofrendas son iguales, cada una de estas ofrendas es traída en un día diferente y es descrita de forma individual por la Torah. En esta parashá, como decíamos al principio, es la más larga de la Torah, con 176 pesukim. Tiene un total de 18 misbot. Son 7 misbot asé, que son mandamientos positivos o para realizar, y 11 misbot lotase, que son mandatos o mandamientos negativos o de prohibición. La Haftará, que le corresponde a esta parashá, y la Haftará pues es la parte adicional, es una parte de los profetas que se lee después de la parashá. Se encuentra en Shoftim, Jueces, capítulo 13, del verso 2 al verso 25. Esos son, podríamos decir, el resumen y los números
de esta parasha. Números en cuanto a total de mitzvot positivos, negativos, cuántos pesukim. El comentario que traemos hoy en esta tarde es sobre el pecado, ¿sí? Lo decimos entre comillas, el pecado nazareo, ¿sí? Es sobre el voto que hace una persona de no beber vino, de dejarse crecer el cabello, de no impurificarse, entre otras cosas. Desde un principio, la tradición, por decirlo así, en el pueblo de Israel parece haber sido ambivalente, ¿sí? Con respecto al nazir. Como decíamos, el nazir es el individuo que formalmente jura que durante un periodo de tiempo específico se abstendrá de beber vino, de cortarse el cabello o de entrar en contacto con un cadáver, aun y cuando sean de sus familiares más directos. Por un lado, la Torá llama al nazir santo para Elohim, ¿sí? Santo para Dios. Pero por otro lado, la Torá estipula y ordena que cuando finaliza el periodo del voto nazareo, la persona que hizo este voto está obligada a llevar una ofrenda por el pecado, ¿sí? Y esto parece implicar que elegir ser un nazir es un pecado, ¿sí? Cuando uno lee esto dice, oye, pues entonces si yo elijo hacer este voto, que no lo podemos hacer ahorita, ¿verdad? Pero si yo elijo hacer esto, estoy pecando por ser nazir. Y en ese mismo espíritu ambivalente, ¿sí? Los rabinos en la época talmúdica y en la época medieval y en otras épocas han sostenido opiniones divergentes sobre el valor del voto del nazir. Un ejemplo de estos, el rabino talmúdico, Rabí Elazar, él da una opinión, y más tarde, ¿sí? Para Nachmanides es lo mismo, coincide con Rabí Elazar. Dice que el nazir es digno de alabanza, ¿sí? Esa persona que hace ese voto es digno de alabanza por haber elegido voluntariamente un mayor nivel de santidad, para alcanzar un mayor nivel de santidad. Incluso señala el Rabí Elazar que el profeta Amós compara al nazir con un profeta, ¿sí? Lo llega a comparar con los profetas, lo pone al nivel de un profeta. Dice Amós, levanté a algunos de sus hijos para profetas y vuestros jóvenes para nazareos. Entonces, en esa línea de pensamiento, en la línea de que siguió Rabí Elazar y Nachmanides, la razón de la ofrenda por el pecado radica, más que nada, si nos damos cuenta, radica en dejar de ser un nazir, ¿sí? O sea, cuando para ellos eso es el pecado, ese es el pecado de este voto, el dejar de ser nazir, ¿sí? Ya no continuar con ese voto, ese es el pecado, y por eso debe llevar una ofrenda al templo. Los sabios talmúdicos, como Rabí Eliezer Jacapar y Rabí Shmuel, ellos tienen una opinión opuesta a la opinión de Rabí Elazar y de Nachmanides, ¿sí? Ellos dicen, el pecado del nazir no estaba en cesar el voto, cuando cesaba el voto, ¿sí? Cuando terminaba, sino en cuando se convertía en nazir. Cuando esta persona
juraba, hacía el voto, era cuando ese era el pecado que cometía esta persona. Y esta es la opinión de Rabí Eliezer Jacapar y Rabí Shmuel, ¿sí? Que el pecado es cuando la persona se convierte en Nazir. Y la pregunta lógica sería, ¿por qué? ¿Verdad? Porque una persona que hace un voto para el Eterno, un voto de este tipo, está cometiendo un pecado, ¿sí? Y Rabí Eliezer explica, dice, de esto podemos inferir que si uno se niega a disfrutar del vino, se llama pecador. Y dice, tanto más si se niega a sí mismo el disfrute de otros placeres de la vida. ¿Sí? Esa es la opinión de Rabí Eliezer, que aquella persona que deja de disfrutar de lo que el Eterno le ha dado, está cometiendo una transgresión. Y en esta línea de pensamiento, la razón del porqué de la ofrenda por el pecado no es por haber cesado en el voto hecho, ¿sí? Como lo que opinaban Rabí Elazar y Nachmanides, sino que es porque se convierte en un nazir en la persona. Ese es el pecado, ¿sí? Y esas son las opiniones tanto de unos como de otros. Unos a favor del voto y que es pecado cuando dejas de ser nazir, ¿verdad? Que abandonas el voto, y los otros que no, que el pecado es cuando te conviertes en nazir por dejar de disfrutar de las cosas que el Eterno te ha dado. Pero hay una tercera opinión, ¿sí? Hay una tercera opinión, y esta es, dice el comentarista David Leitbach, dice que es aún más extraña esta opinión, y esta opinión es de Maimónides, ¿sí? Porque él, Maimónides sostiene simultáneamente ambos puntos de vista, ¿sí? Para él, los dos puntos de vista, tanto el de Rabí Elazar y Nachmanides como el de Rabí Eliezer y Rabí Shmuel, son correctos, ¿sí? En las leyes de carácter ético, ¿sí? Un tratado de Maimónides, él adopta la posición negativa de Rabí Eliezer Jacapar y dice, una persona puede decir, el deseo, el honor y cosas por el estilo son malos caminos para seguir, porque eliminan a una persona del mundo, ¿sí? Por lo tanto, me separaré completamente de ellos e iré al otro extremo. Según Maimónides, esta es la opinión de una persona que se convierte en nazir, ¿sí? Que el deseo que pueda sentir por las cosas o por lo que hay en la vida, el honor y otras cosas por el estilo, para esta persona que se convierte en nazir, esas son malos caminos, ¿sí? Para seguir, porque lo eliminan a uno del mundo, ¿verdad? Lo apartan de lo que debería de ser, y llega a tomar esa decisión, ¿verdad? Me voy a separar de ellos e iré al otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? Convertirse en nazir y no disfrutar de otras cosas. Y como resultado de esta decisión, pues ya sabemos, no bebe vino, o sea, a veces se abstienen de la carne, no toman esposa, y se abstienen de otras cosas, ¿no? Se dejan crecer el cabello, etcétera, etcétera. Y esto también es malo y está prohibido elegir de esta manera, dice Maimónides, ¿sí? Y irte hasta el otro extremo también es malo, ¿sí? Está prohibido, no puedes elegir eso. Y sin embargo, Maimónides, en el Tratado de las Leyes de los Nazareos, opina todo lo contrario a lo que él mismo dice, ¿sí? Porque dice que de acuerdo con la evaluación de Rabí Elazar, dice,
Quien quiera que jure al Eterno hacerse nazareo a través de la santidad, lo hace bien y es digno de elogio. ¿Sí? Y de hecho, las escrituras lo consideran igual a un profeta. Esto es lo que opina Maimónides. ¿Sí? Maimónides toma las dos opiniones anteriores, que eran contrarias, ¿sí? Y él dice, sí, está malo, es malo, no puedes hacer eso, no puedes separarte completamente, no puedes dejar de disfrutar, pero si lo haces, está bien y eres digno de elogio. ¿Sí? Aquí entonces, una pregunta que tendríamos que hacernos sería, ¿qué rabino está en lo correcto? ¿Sí? ¿Rabí Eliezer Jacapar o Rabí Elazar? ¿Maimónides 1 o Maimónides 2? Y digo Maimónides 1 y Maimónides 2 por la opinión encontrada que tiene Maimónides, ¿verdad? Que dice que si te alejas está mal, pero si te alejas está bien. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el pecado? ¿Sí? Ahí te pones a pensar ahora, ¿y dónde está el pecado entonces? ¿Es que acaso convertirse en un nazir o dejar de hacerlo o dejar de serlo es el pecado? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el- la respuesta? ¿Sí? Y dice Rabí Leibach, dice, la respuesta a esta pregunta ha quedado sin resolver. ¿Sí? Las regulaciones aparentemente contradictorias que da Maimónides en su Mishneh Torah, dice Rabí Leibach, dice, siguen siendo la última palabra. ¿Sí? Para él, la opinión más acertada es la de Maimónides. Porque está mal que te conviertas en así, pero está bien si lo haces. Y dice Rabí Leiva, dice, tampoco se ha visto y no se percibe, dice, dentro de la tradición de Israel, ningún entusiasmo, ¿verdad? Por llegar a una solución, a una conclusión sobre esto. ¿Por qué? Porque dice la larga lista en el Talmud de varias disputas permanentes que ha habido entre rabinos, ¿sí? De todas las épocas, y digo disputas no en el sentido de que se peleaban y se peleaban como hoy entendemos una disputa de que se peleas con alguien y dejas de hablarle. Todos sabemos cómo eran las disputas, podríamos decir usando esta palabra, ¿no? Los debates, mejor dicho, entre la Gemara, ¿sí? Entre los grandes maestros. Dice Rabí Leiva que muchos están esperando a que cuando vuelva Eliyahu, ¿sí? Él es el que resolverá este dilema, ¿sí? Y sí, hay que esperarlo, hay que esperar a él para que él resuelva este dilema de cuál es la respuesta correcta. Para la historia para la historia digámoslo así, para la historia judía parece implicar un consenso de opinión al respecto. Lo menos que se puede decir sobre el Nazir es que al hacer el voto, el Nazir se separa de la comunidad. ¿Sí? Esa es una consecuencia que lleva implícito esto, de convertirse en Nazir. Esta persona se separa de la comunidad. Y la razón de tal paso, está, debe estar, mejor dicho, en su deseo de elevarse, ¿sí? De esta persona, del deseo de elevarse de esta persona por encima de aquellas fallas de la comunidad. De hecho hay casos en que comunidades enteras ejercieron esa alternativa, el de separarse. ¿Sí? Una de estas pues, fue
la secta de Qumran, ¿sí? Allá en el Mar Muerto, hace 21 siglos. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de una comunidad que se separa de la comunidad completa. ¿Sí? Más recientemente, a mediados del siglo II en Europa, hubo otra comunidad que se separó, que fue los Hasidei Askenaz. También se separaron, y a estos no se les debe de confundir con los hasídicos que surgieron a finales del siglo XVIII. Pero aquí también surge otra pregunta: ¿dónde están estas comunidades ahora? ¿Sí? ¿Qué fue de ellos? ¿Sí? Por ejemplo, la comunidad de Qumran, ellos practicaban el celibato, o sea, estaban completamente separados. ¿Sí? Y esto podría ayudar a explicar por qué desapareció esta comunidad de Qumran. ¿Por qué? Porque no hubo descendientes. Entonces, aquí en la historia judía, nos puede proporcionar la respuesta a la pregunta de si el pecado nazareo está en el inicio del periodo de votos o en el final del periodo de votos. ¿Sí? Incluso si ningún rabino, ¿sí?, hasta ahora ha podido penetrar las capas más profundas del significado para tratar de descubrir la respuesta que no nos da la Torah, porque la Torah no nos la da, es uno de esos secretos que guarda la Torah. Al parecer la historia judía sí ha encontrado esta respuesta, ¿sí? Esta puede articularse mejor en un famoso dictamen rabínico que está en Pirkei Avot, y dice: Al tivrosh min hat zibur. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? No separarse de la comunidad. ¿Sí? Esa es la respuesta al voto nazareo. La respuesta al voto nazareo es no separarse de la comunidad. Si recordamos, y ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, algunas personas decían que no era posible cumplir con todos las mitzvot de la Torah. ¿Sí? Y un rabino dijo: sí es posible cumplir con toda la Torah, cuando cada quien dentro de la comunidad cumple con las mitzvot que le corresponde cumplir, se cumple toda la Torah. ¿Sí? Entonces, cuando aquella persona que hace el voto de Nazir, se separa de la comunidad, ese es su pecado, el separarse de la comunidad. ¿Sí? Ya no está dentro de la comunidad, no está cumpliendo, ya no está haciendo su parte para cumplir con las mitzvot, con todas las mitzvot como comunidad. Pero ¿por qué una persona buena buscaría separarse de su comunidad? Como hemos observado anteriormente, la razón probable es que la comunidad, o es por las fallas que puede tener la comunidad, fallas morales que puede tener la comunidad. ¿Sí? Pero la solución a esto es no huir. ¿Sí? No puedes huir. No puedes huir a las fallas de tu comunidad. ¿Tu comunidad falla? ¿Quién no falla? Todos fallamos. Todos hemos fallado en alguna u otra ocasión. Todos hemos fallado y todos tenemos fallas. Pero esa no es la solución. La solución es no huir. ¿Sí? La solución es permanecer dentro de la comunidad, y desde dentro de la comunidad, tratar de cambiar esas fallas para mejorarla. Mejorar a la comunidad. Y al mejorar a la comunidad, te mejoras tú mismo. ¿Sí? Es por eso que, poniendo el ejemplo del judaísmo, ¿sí?, que a diferencia de muchas tradiciones religiosas, el judaísmo nunca desarrolló una tradición monástica. ¿Sí? Nunca. Incluso todas aquellas personas que eligen
la vida, digamos, así la vida de la yeshiva, permanecen profundamente inmersos en su comunidad. Un ejemplo, Mea Sharim. Mea Sharim está en el centro de Jerusalén. Está lleno de gente. Sus residentes no se limitan a sus límites, a los límites de su comunidad. Ellos recorren la ciudad y recorren la región con su conciencia espiritual bien clara. Ellos se casan y tienen familias numerosas, utilizan el vino para consagrar los Yom Tov, ¿sí? Se cortan su cabello, acuden a los funerales de sus muertos, ¿sí? Esta comunidad Mea Sharim es una comunidad ultraortodoxa que se encuentra en Jerusalén, y ellos aún así están inmersos en su comunidad. Es una comunidad que pertenece que está dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Cuando el templo de Jerusalén, cuando el templo sagrado fue destruido hace casi, tal vez más de 2000 años, un gran segmento de esta práctica, de todas las prácticas que requería de la existencia del templo, necesariamente cayó de la aplicación práctica. Muchas cosas, muchas prácticas que se hacían en el templo dejaron de hacerse. Y entre esas prácticas está el voto nazareo. ¿Por qué dejó de practicarse el voto nazareo? ¿Por qué? Porque cuando una persona realiza el voto, él ya sabe que al final tiene que hacer una ofrenda por pecado. Y esa ofrenda tenía que hacerse en el templo. Una persona, si hoy en día dice, durante 2 años me voy a abstener del vino, no me voy a cortar el cabello, etcétera, como un voto nazareo, ¿qué va a pasar al final de que cumpla su periodo de voto? ¿Dónde va a realizar esa ofrenda? No va a valer, no vale, como dice el hermano José Luis, no vale ese voto, porque no lo concluye como debe de ser. Y es esperemos que el día en que se reconstruya que se construya el tercer templo de Jerusalén, el voto nazareo va a regresar, igual que va a regresar muchas de lo que se practicaba de esas prácticas que se hacían en el templo. Y con ello, y con el regreso de este voto, pues va a volver la disonancia, ¿no? de un rito cuyo propósito parece estar en desacuerdo con el pensamiento y con los valores del pueblo de Israel, ¿sí? Y digo que está en desacuerdo porque de hecho de eso trataba el voto nazareo, ¿sí? Esa persona no estaba de acuerdo con las fallas de la comunidad y se separaban, hacía un voto para dejarse un tiempo, ¿sí? Entonces esperemos que con la llegada del tercer templo vuelva todas las prácticas que se realizaban en el templo de Jerusalén y vuelvan a ver el voto nazareo. Va a haber mucha gente, muchos hombres que van a tomar esos votos, ¿sí? El otro comentario que tenía para esta tarde, o que tengo para esta tarde, que es algo parecido a esto del Nazir, ¿sí? Y esto, aquí hablo sobre lo que es la cuestión de las contradicciones. Todos estamos llenos de contradicciones, ¿sí? Hay una parte de nosotros que es noble, que es amable, que es amorosa, que es generosa, pero también hay una parte de nosotros que es egoísta y tacaña, y que incluso puede llegar a ser cruel. Y esa es la forma en que fuimos creados, ¿sí? Tenemos el potencial para el bien, ¿sí? Y sin embargo, ese potencial para el bien se combina con nuestro potencial para el mal, ¿sí? Ese Yetzer Hatov
está ahí junto con ese Yasser Hará. Y en diferentes momentos de nuestras vidas, ¿sí? Y en diferentes circunstancias a lo largo de nuestras vidas, una parte u otra domina en ocasiones sobre nosotros. A veces podemos ser amables, generosos, y en otras podemos ser egoístas, crueles, tacaños. Podemos llegar a ser las personas más amables o las más malas, ¿sí? Pero lo que es fascinante aquí es que a menudo somos buenos y malvados al mismo tiempo. ¿Sí? Y podemos llegar a ser amables y crueles también al mismo tiempo. En la porción de la Torá de esta semana, Nazó, de la que acabamos de hablar, hemos hablado sobre un individuo que muestra cualidades tanto positivas como negativas en el mismo papel, ¿sí? Hablábamos del Nazir. ¿Por qué? Porque él se compromete a adoptar un estilo de vida ascético, un estilo de vida de abstención de vino y de todo lo relacionado con él, y que se compromete a no afeitarse o a cortarse el cabello, y se compromete a no entrar en contacto con cadáveres, incluso en los funerales de sus propios padres o hermanos, ¿sí? La misma palabra nazir significa retirarse, y cuando el nazareo se retira de los demás y de los placeres mundanos, de los placeres de este mundo. Y la Torá, ¿cómo describe la Torá a una persona así? Lo describe como: él será santo, él es santo para Adonai. Y sin embargo el nazareo inadvertidamente entra en contacto, perdón, si el nazareo entra inadvertidamente con un cadáver, con un muerto, debe ofrecer un conjunto específico de sacrificios. Y esos sacrificios son para hacer expiación por él, porque él pecó al Hanefesh, por la razón del alma. Pero ¿qué significado tiene esto de pecar por la razón del alma? El significado simple es que el alma, aquí, el alma se refiere al alma del cuerpo muerto con quien accidentalmente entró en contacto, ¿sí? Y así que él necesita hacer expiación por su exposición casual a un cadáver. Pero hay otra opinión en el Talmud que dice que no, que alma aquí se refiere al alma del propio nazareo, ¿sí? Y que de alguna manera el nazareo, al renunciar a los placeres de la vida, ha pecado contra su propia alma, ¿sí? En palabras de un comentarista, el doctor J.H. Herz, él dice que se le ordenó hacer expiación por su voto de abstenerse de beber vino, una autoestima innecesaria de negación con respecto a uno de los placeres permitidos de la vida. ¿Sí? Porque ¿cuándo es cuando disfrutamos de una copa de vino? En la cena de Shabbat disfrutamos de una copa de vino. Ese es un placer que el Eterno nos ha regalado, ¿sí? Que tu cena de Shabbat la disfrutes con una copa de vino. Y el nazareo lo que hace es renunciar, ¿sí? Y aquí la Torá puede reconocer la contradicción interna del estilo de vida del nazareo. ¿Por qué? Porque por un lado es un estilo de vida de santidad, y eso es digno de elogio. Pero, por el otro lado, es un acto de renuncia a los placeres, ¿sí? del mundo de Adonai. Y como tal, podría decirse que como tal renuncia, está expresando esta persona ingratitud hacia el Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tratando de hacer una piedad inaceptablemente extrema, irse al extremo. Aquí esta persona está demostrando ingratitud hacia el Eterno, ¿sí?
Si vemos esta visión talmúdica y sus implicaciones, podemos encontrar que en nuestros mundos religiosos hay individuos que en muchos sentidos, y al decir en los mundos religiosos me refiero a todas las religiones, hay individuos que en muchos sentidos son dominios o dominan la virtud espiritual. Pero al mismo tiempo de que dominan esa virtud espiritual, irradian una actitud de condescendencia hacia otros, de logros espirituales menores. ¿Sí? Esa persona que ha alcanzado un nivel espiritual alto, llega a sentirse superior a una persona que no ha alcanzado los mismos logros espirituales que él. Y tal vez todos nos hemos encontrado en alguna ocasión con personas que son muy religiosas, ¿sí? Muy religiosas en el exterior, y que quizás incluso con sinceridad, pero que parecen decirnos, ¿sí? Y ellos son sinceros en su calidad espiritual, y son sinceros en su nivel espiritual, pero con su actitud a veces nos parecen decir, yo soy más santo que tú. Y tal vez, espero que no sea el sentido de ninguno, pero tal vez alguien se haya sentido menospreciado, ¿sí? O incluso hasta insultado cuando una persona con sus actitudes da a entender esto, ¿sí? Entonces, si nos hemos encontrado con este tipo de personas que son bastante sinceras en su propia conciencia interior, pero que con sus actitudes nos dan a entender que yo soy más santo que tú, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Simple y sencillamente ignorar esa actitud de estas personas. A veces todos somos culpables de la santidad, ¿sí? A veces todos somos culpables no de la santidad, sino del exceso de santidad. A veces todos somos culpables de exceso de santidad. Y debemos de estar en guardia. Debemos tener la guardia levantada en contra de eso. De no sentirnos, yo soy más santo que tú. Los que estudiamos las palabras semanales de cada parashot, en virtud de que estudiamos la Torah, muchos nos podrían considerar como personas religiosas. Y, entre comillas, como personas religiosas, debemos de tener mucho cuidado de no enviar ese mensaje de yo soy más santo que tú. ¿Sí? En nuestra plática con otras personas de otras denominaciones o otras religiones, en nuestro trabajo, en nuestro diario convivir, tenemos que tener cuidado de que nuestros actos sean sinceros, pero también debemos tener cuidado de que esos actos no sean vistos por otros como declaraciones de superioridad espiritual, ¿sí? Que esas personas no se sientan agraviadas porque inconscientemente les estamos dando a entender de que yo soy más santo que tú. La persona religiosa debe estar siempre en guardia contra la hipocresía y siempre debe ser sensible a las reacciones que puede provocar en otros. Y si esas reacciones son de respeto y de admiración, entonces nosotros hemos creado un buen ejemplo para los demás, ¿sí? Y hemos santificado el nombre bendito de Adonai, ¿sí? Y de esta manera también hemos podido promover lo que creemos, nuestra fe en el Eterno. Pero si los demás nos hacen sentir que por nuestros aires de observancia religiosa nos sentimos más que ellos,
Entonces no solo hemos perdido una buena opinión de ellos hacia nosotros y hacia nuestras creencias, sino que también hemos fomentado un Hilul Hashem, ¿sí? Una profanación del nombre del Eterno, haciendo que otros miren negativamente lo que estudiamos y lo que creemos y en quién creemos. Entonces hay que estar en guardia, no sentirnos más santo que tú. ¿Sí? Que Akadosh Baruj Hu nos bendiga y que nos permita ser mejores cada día. ¿Para qué? Para poder llegar a ser ejemplo y luz para todos los demás. Shalom.